muy cerca. Buenas tardes a todos, vamos a empezar. Estoy sentado al lado de nuestro invitado, que es, yo ya le llamo Pepe, Giuseppe, vaquer catalán, claro, como se nota enseguida. Jesuita al que yo no conocía hasta ahora. Nos hemos visto hoy por primera vez. Habíamos hablado por teléfono un poquito y tal, pero hasta hoy. Cuando yo empecé a pensar en él para traerlo aquí, miré en internet porque no lo conocía. Digo, a ver qué dicen de este hombre. Y me encuentro una sorpresa. Es arquitecto técnico y ha estado ejerciendo toda su vida de arquitecto técnico. Hoy le he preguntado suavemente y todavía sigue trabajando en esas cosas. Ha diseñado puentes y ha hecho cosas complejas, no así con el dedo pequeño, sino entregado a su labor. A mí eso me cayó bien de entrada. ¿Verán por qué? Porque los curas tenemos el peligro de irnos por las nubes, de estar mucho en la teología y en las espiritualidades y poco en la vida cotidiana. Y se entiende mejor a la gente cuando tú pisas terreno. Es un cura raro, pero interesante. Y segundo, se ha dedicado mucho tiempo, bueno, también es licenciado en teología bíblica. En los tiempos suyos y míos, porque somos casi de la misma edad, él es un poquito más joven. Hay respeto. Pues en nuestros tiempos se empezaba, había teólogos que sabían de Biblia hace muchísimo tiempo, pero ha ido cobrando terreno en el estudio de la Biblia y tal. Y también es un dato que quiero subrayar porque viene muy bien para el tema que va a tocar esta tarde, ya lo verán. Y a propósito del tema, ¿yo por qué lo llamé? ¿O por qué pensé en él al principio? Pues porque había escrito un libro que había llegado ya a la casa, que se llama La pareja humana, y como tuve la suerte de que estaba en casa, lo tenía el superior, y yo lo tengo y tal, pues déjamelo ver. Y tiene que ver con un viejo tema con el que la cultura occidental en general está, y otras quizás también, pero bueno, la nuestra, está muy en deuda con un sector de la humanidad que es el mundo que ahora se llama de manera moderna LGTBI, y yo añado de que Y y Z porque no sé dónde acaban las listas, etc. Pero el mundo de los homosexuales en general, dicho simplificando un poco, tanto hombres como mujeres. Y yo creo que un centro cultural como este, que por definición tiene el deber de dialogar con el mundo, tiene que abrir sus ojos a esta realidad y no ser así consuelo, sino interesarse y ver. ¿Quién nos puede hablar de esto con seriedad? Un jesuita que ha escrito un libro sobre este tema y que es especialista en Biblia. Yo subrayaría solamente dos cositas, yo he leído el libro, dos cositas que me han gustado, no digo que sean las más importantes, eso lo dirá en todo caso él, pero que a mí me han gustado. Hay dos cosas. Una, él viene a este tema después de haber trabajado como acompañante de personas, de gente joven, de gente menos joven, de muchos sitios de España y tal. Haber sido responsable, por ejemplo, de CVX en toda España. Y se ha ido encontrando un montón de casos de gente que sufre porque se encuentra afectada por este tema. Y la Iglesia no le ha dado mucha cancha a este tema. Más bien ha puesto sistemáticamente un parapeto diciendo, estos no. Ese rechazo dura entre nosotros siglos. Y no, creo que no exagero. Unas veces nos reímos de ellos, otras veces nos criticamos, otras veces decimos que somos los perdidos, otras veces son basofia, otras veces un desprecio y una, ¿cómo se dice?, una marginación que entre todos les hemos hecho a esta gente que, en mi opinión, y voy a procurar no enardecerme porque yo me pongo encendido enseguida,
no hay derecho. Y menos si es de gente de iglesia. Muchos de ellos, muchísimos de ellos, han roto con la iglesia. No porque se hayan enfadado con la iglesia, sino porque la iglesia los ha marginado también. Esto había que hablarlo algún día. Pues el broche de oro de este curso lo va a poner con este tema. La pareja humana. Todo tuyo. Y perdóname porque ahora voy a estar un poco intratable con esto de la tos. Bueno, muchas gracias. La verdad es que solo, como os he dicho, nos conocíamos por teléfono y realmente nos llevamos poco tiempo. Él entró en la compañía, yo le comentaba ahora, él entró en la compañía justo antes de empezar el concilio. Y yo entré en la compañía entre la primera y la segunda sesión del concilio. O sea que yo cumplo ese año 60 años de compañía y tú debes cumplir 62. Mucha más experiencia que yo, es el más de igual. Bueno, gracias por la invitación. Estoy encantado de poder estar con vosotros y poder compartir algo de lo que pienso. Que es bastante. Efectivamente, escribí un libro, que es este, que casi se ha agotado, me parece. Ahora tendré que sacar la segunda edición. Yo lo escribí en catalán, que es mi lengua, entonces se hizo la traducción en castellano, pero se han agotado las dos ediciones. Me parece que ya no quedan ejemplares o quedan muy poquitos y voy a intentar que pueda haber más ejemplares para que todo el mundo tenga. Bien, ese libro tiene uno de los aspectos de los capítulos de ese libro, trata del tema, la dimensión sacramental de la pareja humana. La dimensión sacramental. Yo voy a desarrollar algo de este capítulo y un poco más de lo que digo en el libro, porque ha habido nuevas circunstancias después de que saliera ese libro sobre el tema y que merece la pena que las podamos comentar. ¿Qué os parece? Empiezo con esto. Y si me permitís, empiezo con un toque personal. Y vais a ver por qué. Luego ya no hablaré de más cosas de mi persona. Empiezo con esa flor tan bonita. ¿A qué es bonita esa flor? No sé si la conocéis. Es una colchinácea, liliácea. Se da solo en los prados subalpinos, sobre los 1500, 1700, 1800 metros, a finales de agosto y principios de septiembre. Pues bien, el principio activo de esa flor, de esa planta, es el de una medicina que se llama colchicina, no sé si por aquí hay algún médico, y ahora viene el toque personal. Esa medicina es la que curó mi artritis. Cuando yo me enteré de todo eso, porque soy muy aficionado a la montaña, tengo colección de flores, las conozco y tal. Cuando yo voy por la montaña y en los prados aparece esa flor, yo me arrodillo y la beso. ¿Por qué? Porque esta flor, para mí, tiene un valor sacramental. Y de eso vamos a hablar hoy, del tema sacramental. Esa flor, para mí, significa y realiza mi curación, el que yo pudiera volver a andar y muchísimas cosas más. Es un sacramento. Realiza, significa mucho para mí. Esa misma flor, aunque de la montaña no se pueden arrancar estas flores, si una persona arranca esa flor y se la da a una persona querida, a su mujer, a su novia, esa flor tiene un valor sacramental. Significa y realiza el amor de esa persona para con la otra. ¿Ves? Por eso la pongo aquí, porque esa flor tiene para mí un valor sacramental, pero lo podía tener para cualquiera de vosotros si subierais a esos prados y la pudierais regalar a una persona querida. Qué bonito, ¿no? El detalle de regalar una flor. Pues el regalo de una flor tiene un valor sacramental. Si en nuestra vida
desaparecieran. Vale. Si en nuestra vida desaparecieran tantas cosas que tienen valor sacramental, nuestra vida no sería humana. No sería humana. En ese contexto yo os voy a hablar de la pareja humana. ¿Sí? Por eso empezar por eso, y me perdonaréis mi confidencia respecto a esa planta. En catalán se llama colquic, y me parece que en castellano la llaman colquico. Es de la familia del azafrán. También se llama falso azafrán. Vamos a hablar de los sacramentos en nuestra iglesia. Si ahora yo os preguntara, ¿cuántos sacramentos hay en nuestra iglesia? ¿Qué diríais? 7. No. Ahora yo os voy a demostrar que hay 10. Y que los más importantes son los que van antes de estos 7. ¿Sí? Hay 3 que son los más importantes. El primero de ellos es la humanidad de Jesús. ¿Por qué? Porque la humanidad de Jesús es el sacramento del amor de Dios Padre para con nosotros. En Jesús, en la humanidad de Jesús, nosotros podemos palpar, se significa, se realiza todo el amor del Padre para con nosotros. De ahí la importancia de la humanidad de Jesús. Es el primer sacramento de todos. Por eso San Juan de la Cruz, los místicos, Santa Teresa de Jesús dicen que no podemos prescindir de la humanidad de Jesús. Es el primer sacramento. Nosotros sabemos del amor del Padre a través de la humanidad de Jesús. Es el primer sacramento. ¿Y cuál es el segundo? La comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad es el sacramento de la presencia del Señor crucificado y resucitado. La comunidad creyente es el cuerpo del resucitado. Es el segundo sacramento. Y el tercer sacramento. El tercer sacramento es el sacramento de la presencia real. Sorprende, ¿no? Lo que hagáis a uno de estos más pequeños, más pobres, me lo hacéis a mí. Por tanto, si nos tenemos que arrodillar delante de alguien, será de los pobres, de los marginados, de los que sufren, porque son la presencia real del Señor crucificado. Esos son los 3 primeros sacramentos. Y luego vienen los 7. Los 7 de Trento. Como sabéis, antes había muchos más sacramentos en la Iglesia. En el Concilio de Trento se llegó a la conclusión de que había 7. Y uno de los que se llevó más debate, porque era más complicado de incluirlo en estos 7, porque era como distinto de los demás, era el sacramento del matrimonio, del que hoy vamos a hablar. Cuando yo os decía que esa flor tan bonita era un sacramento, la pregunta es, ¿sacramento de qué? Y yo os diría, de mi corazón. ¿Sí? Siempre que hablamos de un sacramento tenemos que decir, ¿es sacramento de qué? Es decir, ¿qué realiza, qué expresa? Eso es un sacramento. Y por tanto siempre expresa y realiza algo que va más allá de la flor. Pero sin el sacramento no se realizaría. Cuando tú regalas una flor a tu persona querida, es expresión del amor, pero el amor trasciende este gesto, trasciende este sacramento. ¿Veis? Esa es la clave para entender los sacramentos. Por lo tanto, vamos a hacer esta pregunta así un poco rápida, de estos 7 sacramentos. Los sacramentos de la iniciación cristiana. El bautismo, ¿de qué es sacramento? Pues es la inmersión en las aguas para salir. Es el sacramento de la muerte y la resurrección. Es el sacramento de la vida nueva. Y de ahí la inmersión
inmersión en el agua. Ahora echamos unas gotitas de agua, pero antes era una auténtica inmersión. Ahora nosotros sabemos lo que hay en la profundidad de los mares, pero para la mentalidad antigua era la oscuridad, las tinieblas, ¿no? Era entrar en el dominio de la muerte para emerger y salir. Y por eso se tomó el sacramento del bautismo como sacramento de la vida nueva en Cristo resucitado. La confirmación sería el sacramento del don del Espíritu. Como sabéis, en realidad son un único sacramento que se desglosa en dos. La Eucaristía es el sacramento del banquete pascual del reino. Es el sacramento que anticipa la plenitud del reino cada vez que lo celebramos, ¿no? Bien. La reconciliación, ¿de qué sacramento? De la misericordia del Señor, de la misericordia del Señor, de la compasión del Señor. El orden sacerdotal, ¿de qué sacramento? De Jesús, pastor de la comunidad. ¿Cuántas veces sale en el Evangelio, no? El Señor es mi pastor, Jesús es el pastor. Pues el sacramento del orden definitiva es esto, es el sacramento del pastor, de Jesús, pastor. Tiene que significar y realizar esta presencia en la comunidad de Jesús, pastor, que es el que conduce y lleva a la comunidad. Por tanto, el orden nunca puede ser sacramento del poder. Esto sería una distorsión del sacramento del orden. Dicho entre paréntesis. La unción de los enfermos sería el sacramento de la sanación, de la transformación del dolor y de la enfermedad. Sería el sacramento de esto. Y llegamos al matrimonio. Y ahora yo os hago la pregunta, o nos la hacemos. ¿El matrimonio de qué es sacramento? ¿A qué estáis pensando que es el sacramento del amor? ¿Lo estáis pensando, no? ¿Me dejáis que lo complete un poco más, este sentido del amor? Porque es verdad, es el sacramento del amor. Expresa y significa una realidad que trasciende a esa... ¿Se lee o queda muy pequeñito? Se lee. Aquí hago un paréntesis. Hay unos sacramentos que requieren la acción del ministro sagrado, ya lo sabéis. Otros que no requieren el ministro sagrado. Hay unos que tienen epíclesis. Diréis, eso que suena muy mal esta palabra, ¿eh? Es la invocación al Espíritu, para que descienda el Espíritu y realice aquello que significa. En algunos sacramentos esto está claro. En la ordenación hay epíclesis. En la Eucaristía, cuando la celebramos, hay dos epíclesis. Una sobre las especies y otra, que normalmente no imponemos las manos, que es sobre la comunidad, en la anáfora, que invocamos que venga el Espíritu sobre la comunidad. ¿Os acordáis? Sois conscientes de eso, ¿no? Por tanto, hay dos epíclesis. En la reconciliación también hay una imposición de manos y una invocación al Espíritu para pedir que descienda esa misericordia del Señor. En la acción de los enfermos también hay invocación al Espíritu y tal. Y en el matrimonio, si vais al ritual, en realidad no hay ninguna epíclesis. Pero tampoco hay ningún ministro ordenado. Entonces, como no sabían cómo arreglarlo en Trento, dijeron, no, claro, porque los ministros son los que se casan. Entonces aquí no hace falta ministro ordenado. Pero bueno, tendríamos que hacer algo para formalizar todo esto. Entonces no hay ministro ordenado, pero ponemos un testigo principal. Bueno, entonces ese testigo principal sí, debería ser un ministro ordenado. Pero uno piensa, pero podría no serlo y no pasaría nada, porque los ministros son los que se casan, ¿veis? Por eso en Trento hubo dificultades. Voy a ampliar un poco eso. En la tradición del Antiguo Testamento, la tradición bíblica, y eso ya sabéis que es tradición semítica y viene de una tradición del mundo nómada. En realidad, el Dios de los padres originalmente era un Dios nómada.
pero luego también fue cuando se dio la situación sedentaria, siguió siendo ese Dios de los padres en situación sedentaria. Pues bien, cuando en los textos bíblicos, sobre todo a partir del profeta Oseas, estamos hablando del siglo VIII antes de Cristo, para describir ese Dios de los padres que no tiene nombre, le describían con dos palabras, que son estas que he puesto aquí, Hesed y Emet, que quieren decir amor y fidelidad. El Dios de nuestros padres es el que nos ama incondicionalmente, apasionadamente, que sería el Hesed, y es el que siempre nos ha sido fiel, aunque nosotros no seamos fieles. Eran las cualidades, junto con el Dios de la compasión, que en el fondo va muy relacionado con el Hesed, para describir a ese Dios que no tiene nombre. Ya sabéis que el Dios de los padres no tenía nombre. Dos palabras importantes. Pues bien, en ese contexto de Israel, cuando un hombre y una mujer se amaban y querían formar familia, y iban avanzando en edad, y en amor y en fidelidad, era recibido por la comunidad como un don de Dios y como un sacramento que les hacía palpar el amor y la fidelidad de Dios. Por tanto, el sacramento del matrimonio, no se llamaba así en tiempo de los israelitas, pero para que nos entendamos, el amor entre un hombre y una mujer que forman una familia, era la mejor expresión, el mejor sacramento que expresaba esas cualidades de Dios mismo, el amor y la fidelidad. Y por eso era un sacramento que empezaba y estaba llamado a llegar a la plenitud, porque esto no se da en un día, sino que es toda una historia de amor y de fidelidad. Cuando después de la experiencia pascual se empiezan a formar las comunidades cristianas, y ya en la época post-apostólica, por tanto después de los escritos del Nuevo Testamento, los padres de la Iglesia hablan con frecuencia del matrimonio y dan un paso más. Y cuando ven el amor entre un hombre y una mujer que forman una familia y que son expresión de amor y fidelidad, ven en ello un sacramento del amor incondicional entre Cristo y la Iglesia. Sería la misma tradición semítica, pero ya en el contexto pascual. Tanto se quieren estos dos que nos están manifestando, son sacramento del amor de Cristo a su Iglesia, de Cristo a la comunidad. Por tanto, efectivamente, como vosotros ya pensabais, el sacramento del matrimonio es sacramento del amor, pero del amor de Dios a su pueblo, el amor de Cristo a su Iglesia. Le damos un contenido a este amor. La época patrística es lo que os he comentado ahora. Entonces, ahora aquí hago la pregunta del millón, que luego iremos desarrollando. Leo. Si eso es así, ¿acaso el amor y la fidelidad entre dos personas homosexuales no es está llamado a ser sacramento del amor de Dios a su pueblo, de Cristo a su Iglesia? Esa es la pregunta. ¿Qué ocurrió? Luego vuelvo sobre esto. De momento dejamos ahí la pregunta para que vaya flotando. ¿Qué ocurrió, sobre todo a partir del siglo V? Ya sabéis que con la caída del Imperio Romano, y además con triquiñuelas políticas, la Iglesia romana de alguna manera se apropió el poder secular y el poder religioso. Y se le planteó el tema de los matrimonios. Entonces, la parte débil del matrimonio siempre era la mujer. Entonces, la Iglesia tuvo mucho interés en evitar que la parte débil, que era la mujer, quedara afectada por falsos contratos, porque le tomaran el pelo, porque la engañaran y todo esto. Y empezó a legislar. Y esa legislación culminó en el Concilio de Trento, como luego veréis, bueno, ya os comento, sí,
Letrán en el siglo XIII y luego en Trento en el siglo XVI. En Trento se dedicaron varias sesiones a ese tema. Y si tenéis la paciencia de leeros digamos, sería como el documento de Trento, que empieza por la palabra Tanetsi, y por eso se conoce como Tanetsi. Tanetsi viene a ser algo así como, y también, sí, ya sabéis que los documentos eclesiásticos toman siempre la primera palabra latina, las primeras palabras latinas, para dar título al documento. Pues os daríais cuenta de que lo único que preocupa y ocupa a la Iglesia es el tema contractual. Y se olvidan del sentido básico, que es el sentido sacramental. Todo esto que os comentaba se va perdiendo. Y entonces intentarán, sí, no, de hecho el contrato es lo que simboliza, pero todas las explicaciones que dan no te convencen porque han perdido, digamos, la quinta esencia del sentido del sacramento, que es lo que antes os comentaba, y se impuso el tema contractual. Eso del sentido contractual que os digo tiene importancia porque, como luego veréis, sigue vigente en la liturgia, que luego os hablaré, en la liturgia actual del matrimonio. Lo válido es el contrato. Es decir, imagínate que yo soy el cura y tengo los dos extremos. Tengo mucha prisa porque es que dentro de 20 minutos tengo que ir a decir la misa al pueblo de al lado. Y si me caso una pareja, el consentimiento, sí, estáis de acuerdo, va a firmar los papeles, me voy y tal, y no rezo ninguna oración ni ninguna bendición y se considera que el sacramento es válido. Es el contrato. Sí que es verdad que luego, como veremos, hay una bendición, y además por separado, muy curioso para el hombre y para la mujer, y tal. Pero si yo no rezo esa bendición, no pasa nada. Todo el mundo sabe que eso es lo que vale. O sea, ha quedado el contrato. Y es una pena, como veréis. Hago ahora un paréntesis y os comento temas bíblicos. En la literatura bíblica sale muchísimas veces la expresión bendición, bendecir, te bendeciré, en muchos autores del Antiguo Testamento. Siempre estas bendiciones suelen tener un sentido que yo llamo descendente. Una bendición que a través de unas palabras el sacerdote, el padre de familia, el líder del clan o lo que sea, invoca a los dioses para que descienda su bendición, para que descienda sus favores sobre algo, alguien, una comunidad, unas personas. Por tanto, tiene un sentido descendente esa bendición. Dios mismo, a través de una mediación, bendice a alguien o a algún colectivo. Le brinda sus dones, la felicidad, promesa de futuro. Tenéis un ejemplo muy significativo, tal vez el más bello que hay en la Biblia, en el libro de los Números, en el capítulo 6. Lo leo porque merece la pena leerlo. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: diles a Aarón y a sus hijos que cuando bendigan a los israelitas lo hagan de esta manera. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad. Que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Así ellos pronunciarán mi nombre sobre los israelitas y yo les bendeciré. Esa bendición es muy conocida porque se suele atribuir a Francisco de Asís. Y Francisco de Asís la sacó del libro de los Números. Preciosa, ¿no? Una bendición descendiente. En esa bendición, el que bendice es un instrumento que de alguna manera vehiculiza, ¿no?, ese deseo de que llegue la felicidad, de que llegue el bienestar, de que llegue todo bien a esas personas, a ese colectivo y tal. Hay otras bendiciones que serían en sentido ascendente. Normalmente son bendiciones que están relacionadas con la liturgia doméstica. Para un israelita, la comida en familia es una liturgia. Para nosotros eso es que me voy corriendo, que a las 3 tengo una reunión, que no. O sea, vamos a sentarnos
íbamos a rezar, íbamos a bendecir, y por tanto la comida en familia era una liturgia. De ahí que en los evangelios se recogen muchas comidas del Señor, mucha gente, y son auténticas liturgias. Bien, pues normalmente el padre de familia recitaba alguna bendición. Esas bendiciones que eran de tipo ascendente se conocen con el nombre de veraca, o en plural, veracot. Digo por su he puesto la palabra para que veáis que veraca. Esa bendición era, en un primer tiempo, un reconocer que esa comida, esa comunidad, el hecho de que estemos juntos, es un don de Dios. Y por tanto, lo recibimos, lo reconocemos y lo recibimos. Y en un segundo tiempo, esos dones que yo he recibido, los vuelvo a ofrecer al Señor. O sea, es muy bonito, ¿no? Reconozco, los recibo y los devuelvo. Sería la bendición ascendente. En la Eucaristía, en el momento del ofertorio, el que preside la comunidad recita una veraca. Lo que pasa es que a veces lo hacemos en silencio. Y a veces tocan música o se canta y no la rezamos. Y a veces la transformamos. Yo creo que es una pena que la transformemos. Porque la bendición empieza así. Te bendecimos, Señor, Dios del universo, por ese pan y vino que hemos recibido de tu bondad. Lo hemos recibido y ahora te ofrecemos. A veces algunos de mis colegas empiezan ofreciendo, Señor, te ofrecemos, entonces parece que nosotros lo hayamos fabricado. No, nosotros lo recibimos y porque lo recibimos, ahora lo ofrecemos. ¿Veis? Por tanto, una bendición descendente y una bendición ascendente. La bendición del matrimonio entre católicos. En la liturgia católica hay una bendición descendente, que ya os he dicho que si no la recitamos no pasa nada, de acuerdo con el derecho canónico. Pasa mucho, porque nos estamos perdiendo lo mejor del sacramento. Hay una bendición descendente, pero curiosamente, primero a la mujer y luego al hombre. Esto me parece un auténtico contrasentido, porque estamos afirmando esa unidad. Por tanto, debería ser una bendición para ellos como pareja, ¿no? ¿Sería así? Bueno, contradicciones de la liturgia. El ministro ordenado, a través de su bendición, expresa el deseo de toda la comunidad y en representación de la Iglesia de que llegue desde ahora y en adelante la acción benefactora de Dios sobre los nuevos esposos, para que puedan llevar a plenitud su compromiso descendente. Pero los esposos no formulan ninguna veraca de agradecimiento por los dones recibidos. ¿Qué don han recibido? Han recibido el don del amor. El amor no nace en ellos. Desde la experiencia cristiana, el amor nace en Dios y nosotros lo recibimos. Nosotros lo transportamos. Sería algo así como una fuente. Nosotros somos el caño de la fuente. Pero el agua, el amor, es de Dios. Nosotros simplemente lo recibimos y hacemos que esa agua pueda regar, pueda llegar a los campos, ¿veis? Pero nosotros no somos los autores del agua, ni los propietarios del agua. Cualquier manifestación de amor, desde el punto de vista cristiano, Nuevo Testamento en mano, es manifestación del amor de Dios. Por tanto, lo recibimos siempre como don y lo volvemos a ofrecer. Ya veréis, porque luego os hago la propuesta, que yo creo que para que devolverle a la liturgia del matrimonio todo su valor y su contenido, además de rectificar la bendición en el sentido descendente para que sea para los dos a la vez, deberíamos también incorporar una bendición ascendente para agradecer todo ese amor recibido y devolverlo al Señor. Aquí en esa nota digo eso. Esa bendición, código de derecho canónico en mano, no es la que hace que haya matrimonio, curiosamente. Lo constitutivo del sacramento es el consentimiento, formulado públicamente ante el testigo principal, ministro ordenado, y dos testigos que ni tan siquiera deben estar bautizados.
Es decir, si el sacerdote se olvidara de pronunciar esa bendición, en realidad no pasaría nada. Habría matrimonio de todas maneras. Los papeles ya circularían. De esa bendición como posibilidad para las parejas de personas homosexuales hablaremos ahora a continuación. Estoy preparando el camino, como podéis ver. Ahora abro un paréntesis. Cuando escribí el libro todavía no había ocurrido lo que ocurrió hace poco tiempo, que es que sabéis que el episcopado alemán ya estaba trabajando mucho el tema de la bendición de parejas homosexuales. Y entonces, para intentar impedir eso, hubo un grupo de católicos, otros obispos supongo, que se dirigieron a Roma con un dubio, es la palabra técnica, ¿no? a la doctrina de la fe. Entonces, estos dubiums, la doctrina de la fe, no tiene más remedio que contestarlos. Y por lo tanto, ellos, como sabían esto, sabían que cuando les contestaran, les dirían lo que dice el catecismo, la doctrina oficial y todo esto. Y por tanto era una manera de bloquear, o un intento de bloquear el tema. Ya sabéis que es la Congregación para la Doctrina de la Fe, que conste que al frente de esa congregación hay un compañero mío jesuita, yo creo que tiene mi edad, pero que conste que entró a la compañía 3 años después que yo. Lo que pasa es que ha hecho carrera y ya está. Que es el cardenal Ladaria. Él y yo nos tuteamos, por supuesto, y además hablamos en catalán, porque él es mallorquín y yo soy catalán. Entonces, cuando ocurrió eso, me puse en contacto con él y le dije, oye, ¿por qué no hablamos un día así, off the record, cuando vayas a Mallorca? Yo te cuento cosas y hablamos y tal. Bueno, no hubo manera, pero yo entiendo que están preocupados porque no saben cómo salir del atolladero. Este es el problema. Que conste que Ladaria es muy buena persona y un gran teólogo. No es biblista, que conste. Pues bien, esa Congregación para la Doctrina de la Fe, en 1975, emitió un documento conocido como Persona Humana, PH, que se titula Declaración acerca de ciertas cuestiones de ética sexual. En su artículo 8 aborda el tema de la homosexualidad. En el año 1992, el Catecismo de la Iglesia Católica, ya estamos en tiempos de... Bueno, la persona humana es de la época de Pablo VI y más o menos salió cuando la Humanae Vitae, ¿os acordáis, no? La Humanae Vitae, que era sobre todo el tema de... Y llevó mucha... Ya sabéis que fue conflictivo, fue una cosa bastante desagradable a nivel de Iglesia, creó perplejidad, creó división, o sea, fue un momento, yo creo, un poco oscuro. Pues bien, 30 años después del inicio del concilio, Pablo VI firmó el Catecismo de la Iglesia Católica. Antes de entrar en el texto, el Catecismo de la Iglesia Católica lo escribieron entre muchos autores. Tiene cosas fantásticas. Por tanto, yo apuesto por el Catecismo de la Iglesia Católica. Todos los temas, digamos, de espiritualidad, de sentido de Iglesia, está muy bien, francamente. Ahora, en esos temas de moral... Bueno, total, que el Catecismo de la Iglesia Católica reproduce exactamente las mismas palabras que persona humana, como no podía ser de otra manera. Y aquí cito unas expresiones de ese catecismo que conviene leerlas porque están ahí. Yo hago siempre la broma de que están en el número 2357, que es fácil de recordar porque es un número primo. O sea, ir buscando, a ver si encontráis divisores que no sean el propio número y la unidad. O sea, 2357 y siguientes. Fijaos estas expresiones. Las relaciones homosexuales son una grave depravación. Son intrínsecamente desordenadas. ¿Te acuerdas cuando estudiamos filosofía, metafísica, la palabra intrínseca, lo que suponía, y había unas tesis? La intrínseca quiere decir que es algo, pues casi genético, como el ADN, algo que no se puede, ¿no? Que está ahí. O sea, si se da algo, se da eso.
Pues eso quiere decir intrínseco. Intrínsecamente desordenadas. No hay complementariedad afectiva adecuada entre las parejas de hombres y de mujeres. Cuando en 1975 ya se empezaba a estudiar en las carreras, en las universidades, la carrera de psicología. Y por tanto ya se sabía bastante cosas de la complementariedad humana y de todos esos temas, ¿no? Bueno. Cuarto aspecto, son contrarias a la ley natural. De esto yo os podría hablar mucho, pero veréis que hay un capítulo en el libro dedicado a la ley natural. Os hago un breve. La ley natural, si es que existe, sería por definición un don de Dios a cada persona, para los paganos un don de los dioses, para que esa persona pueda gestionar su vida de la manera más positivamente posible de cara a realizar la plenitud de la vida, realizar la comunidad humana y todo eso. Por tanto, es algo que habrían infundido los dioses, y para los creyentes Dios habría infundido, y tal. Pero es una acción directa de Dios para con cada persona. ¿Sí? Eso sería la definición de ley natural o ley de Dios. Por tanto, lo que no es válido es que yo desde fuera diga lo que dice esa ley de Dios. Esto en filosofía clásica, en metafísica y lógica sería una contradictio in terminis. Una contradicción in terminis. Nosotros todavía tuvimos que estudiar filosofía un poco clásica y cuando ya argumentábamos y le decíamos a uno, porque medio hablábamos latín, le decíamos que te contradices, di que contradices, y decir que era una contradicción in terminis. Esto no puede ser. Por esto es una contradicción in terminis. No pueden recibir la aprobación en ningún caso. Y la sexualidad está ordenada al amor conyugal entre hombre y mujer. Punto. Esta es la doctrina oficial. Entonces, como os comentaba, según parece y ante la previsión de que en la Iglesia alemana muchos obispos y sacerdotes procedieran a bendecir parejas homosexuales, se presentó un dubium a la Congregación para la Doctrina de la Fe para forzar la situación. Previsiblemente, a pesar de los intentos de apertura del Papa Francisco, no se podría contradecir en su doctrina, y así fue. Efectivamente, hubo respuesta oficial, el responsum, a un dubium sobre las bendiciones de parejas del mismo sexo, el mes de marzo del 21, hace un par de años. Alguien dijo que algunos obispos, a través de la doctrina de la fe, le cobraron un gol al Papa, porque sabéis que el Papa empezaba a manifestar apertura sobre el tema, trabajémoslo, ¿quién soy yo para juzgar? Se ha manifestado diciendo, pues qué bien que se casen por el civil, ¿no? Y claro, pues esto era un torpedo en la línea de flotación. ¿Cuáles son los temas de fondo de la argumentación? Yo, si alguno está interesado, lo podéis bajar por internet, pero os puedo dejar el documento exacto. Pero aquí no lo voy a leer porque no es muy largo, pero hago un resumen. En la argumentación básicamente son tres temas. Dado que las relaciones homosexuales son intrínsecamente desordenadas, claro, aquí nosotros en filosofía decíamos, niego la mayor. Si yo niego la mayor, ya todo lo demás, ¿no? Niego la mayor, por tanto, lo demás, ruit totum. O sea, todo se vino abajo. Pues bien, dado eso, que son intrínsecamente desordenadas, la pareja homosexual estaría en una situación desordenada. Y el texto da a entender situación de pecado. Segundo, y que una bendición a parejas homosexuales sería análoga a la oficial del rito del sacramento del matrimonio católico, supondría la aceptación que entre parejas homosexuales podría haber auténtico matrimonio. Dios. Como yo doy por supuesto que no es auténtico matrimonio, entonces proyecto, o sea, esto como argumentación, digamos, esto en primero de filosofía, en lógica, suspenso seguro, O sea que ya no.
En consecuencia, no se pueden aprobar las bendiciones de parejas homosexuales. Claro, supuesto esta argumentación, esta es la consecuencia. Al día siguiente de leer el responsum, escribí en las redes el siguiente texto. Me acuso, lo escribí. Y lo voy a poner aquí. Reflexión de un anciano de 70... Yo soy anciano, ¿no? 74 años tenía. Me consideré anciano. Reflexión de un anciano de 74 años, impacto de una primera lectura. En el documento sale 6 veces el conjunto de 3 palabras, designios de Dios. En 2 ocasiones se puntualiza, designios revelados de Dios. Y en una, designio de amor. El documento debe tener, me parece que es una carga de DIN A4. Una carga de DIN A4 más o menos son 500 palabras, pone 600, como mucho. 6 veces. En el documento complementario, así por si no se entendiera el documento, entonces hay un documento complementario que explica el documento para que se entienda bien. Pues en ese documento complementario, en 2 ocasiones aparece designios de Dios revelados o designios revelados por Dios. Y en el mismo comentario se afirma que la Iglesia no tiene el poder de bendecir, porque no puede disponer de los designios de Dios. Pero en cambio, parece que sí tiene el poder de afirmar cuáles son estos designios de Dios y de afirmar que han sido revelados por Dios. Implícitamente se sobreentiende que las parejas de personas homosexuales están en pecado. Dice el texto, pero no bendice ni puede bendecir el pecado. Bendice al hombre pecador para que se reconozca como parte de su designio de amor. Su designio de amor de Dios, Se trata, por tanto, de una argumentación basada en la propia autoridad, de que la jerarquía se siente poseedora. Cuando la única argumentación es la de autoridad, significa que no hay demasiados argumentos para justificar nada. Y mientras tanto, las personas homosexuales que se aman y quieren formar pareja y matrimonio con un proyecto de familia, a seguir sufriendo la exclusión fáctica originada por la Iglesia jerárquica. ¿Qué cosas dicen los ancianos de 74 años? Sí. Se me hace muy difícil aceptar que todo lo que se afirma en ese responsum a la pregunta de Tubium sean designios de Dios y que sean revelados. La indignación que este documento generará será quizás el principio del fin. Me recuerda hace años cuando, aún en pleno concilio, salió una nota análoga de otro dicasterio romano obligando a estudiar latín en los seminarios y facultades de teología. Fue el final del estudio del latín en los seminarios y en las facultades de teología. Nosotros nos pasamos 6 o 7 años estudiando latín y de repente nos dijeron, oye, ¿sabe usted? Esto ya no sirve para nada porque no lo vamos a usar. Si lo hubiera dedicado a chino, sabía algo de chino. Bueno, aquí hay una pequeña equivocación que no fue una nota, fue una encíclica del buen Papa Juan XXIII sobre la formación en los seminarios. Me hace sentir triste e indignado. Y la pregunta que muchos harán y que yo comparto, ¿cómo debe ser un Dios así que tiene este tipo de designios? ¿Realmente puede que sea el Dios y Padre de Jesús, el Señor? En el Nuevo Testamento,
Queda claro que el amor viene de Dios. Nosotros lo recibimos, lo acogemos y lo transmitimos. Bueno, esa nota que os he dicho, pues corrió, se difundió, pasó por ahí. Y bueno, no me han echado ni de la compañía ni de la iglesia, pero es muy serio esa, es muy serio. Esa facilidad con que se habla de los designios de Dios. Mirad, cuando estudié el tratado de Deo Trino, clásico de teología, que era el misterio de Dios, yo tuve un profesor muy bueno, el Pepides, no sé si lo conocéis, que murió hace poco, un gran teólogo. Pensad que se había traducido a todos los padres griegos, hizo toda la traducción, o sea, una persona encantadora y tal. Pues después de todo un curso con el misterio de Dios, recuerdo las últimas palabras de la clase. Todos hay teólogos, no sé si estamos haciendo tercero o cuarto, lo que sea. Y antes de salir dice, se pone de pie muy serio y dice: no os olvidéis nunca que de Dios no sabemos nada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. No sabemos nada. Entonces, con esa alegría y facilidad, decir que son designios de Dios, ¿no? Al menos, porque si esos designios de Dios son los causantes de que haya tanta gente sufriendo, ¿de qué Dios estamos hablando? ¿No será un ídolo que nos hemos fabricado? Porque los ídolos sí que exigen peaje. Eso está clarísimo en toda la teología bíblica. Los ídolos exigen peaje, exigen sacrificio, incluso sacrificios humanos. Los ídolos son destructores de la vida humana. Y la humanidad se ha pasado la vida fabricando dioses e ídolos. Dejo esto ahí. Sigo en esta reflexión. En el Nuevo Testamento queda clarísimo, y en el Antiguo también, pero ya más cerca de nosotros, basta con leer el cuarto Evangelio, que es impresionante, la primera carta de Juan, que es más o menos de la misma escuela. El amor viene de Dios, no nace de nosotros. Y por tanto, cuando nosotros vemos amor, donde sea, sea quien sea, de la religión que sea, ese amor viene de Dios. Viene de Dios. La Iglesia, a lo largo de los siglos, ha bendecido toda clase de matrimonios de conveniencia, sin que hubiera traza alguna de amor, por exigencias dinásticas entre reyes. ¿Os lo explico o os lo cuento? Por intereses económicos y familiares. Se ha forzado a casarse a parejas jóvenes por el hecho de estar ella embarazada y evitar escándalos. Esto hasta de 4 días. Y siempre que se pudiera certificar que esos enlaces se hubieran consumado, esos contratos matrimoniales se consideraban indisolubles. Es decir, podía no haber amor, podía no ser sacramento de nada, pero eso es indisoluble. Esto es una tergiversación del sentido sacramental. No hay derecho. No hay derecho. Me pregunto, cuando dos personas gays o lesbianas, por puro amor y después de muchas dificultades en el ámbito familiar, social y eclesial, por supuesto, deciden formalizar su proyecto de amor y formar una familia, no pueden expresar públicamente su amor en el seno de la Iglesia y no pueden recibir su bendición. Parece lógico formular otra pregunta. Antes voy a tomar un poco de agua. ¿Quién me puede prohibir a mí, presbítero de la Iglesia Católica,
bendecir el amor que Dios ha derramado en estas personas. O mejor, a las personas que han recibido ese amor. Un amor que tiene su origen en el Dios del amor. ¿Quién tiene autoridad alguna para impedir que en medio de la comunidad reunida los esposos puedan recibir su veraca o recitar su veraca de agradecimiento por el don recibido y el ministro ordenado pueda vehicular mediante una fórmula explícita de bendición el deseo y la expectativa de Dios mismo para que su amor les lleve a la plenitud de vida y les dé vida en abundancia? ¿Quién tiene autoridad o poder alguno? ¿Os acordáis del diluvio? La Iglesia no tiene poder. ¿Es poder de qué? ¿Qué tiene que ver el poder con el Evangelio? ¿Quién tiene autoridad o poder alguno para neutralizar el amor manifestado y explicitado entre dos personas homosexuales que postula su realización erótica como en el caso de los matrimonios entre heterosexuales? El responsum dice textualmente: la Iglesia no dispone ni puede disponer del poder para bendecir uniones de personas del mismo sexo. ¿De qué poder se está hablando? ¿Qué tiene que ver el poder con el Evangelio de Jesús? ¿De qué designios divinos está hablando? Entre el dolor causado a las personas marginadas por la actitud secular y persistente de la Iglesia y los documentos emanados de esta institución al respecto, creo que cualquier cristiano tiene que decantarse por estar con el dolor, con las personas que sufren injustamente y no por los documentos causantes de ese dolor. El otro día tuve ocasión de estar comentando todo eso con un obispo. Me invitó. No había leído el libro, por decirlo a leer. Y estuvimos hablando de ese tema. Y me dice, claro, pero si tú hablas de esto, vas a generar división en la Iglesia, porque no sé qué, y tal. Digo, perdona, porque hablábamos de tú. Sí, hablamos de tú porque, entre otras cosas, yo tenía 2 meses más de vida que él, y dije, bueno, yo soy mayor, ya podemos hablar. Y le dije, ¿sabes el problema cuál es? No la división de la Iglesia. El problema es que, por esos documentos, hay cantidad de cristianos que, por ser homosexuales, han abandonado la Iglesia. Ese es el problema. Ese es el problema. Bueno, pero ¿tú crees que se puede homologar de alguna manera el amor entre un hombre y una mujer y entre 2 personas reales y tal? Yo no sé si se puede equiparar o no se puede equiparar. Lo que sí te puedo decir, porque conozco a muchas, acompaño a muchas, no le dije que he bendecido a otras tantas, lo que sí te puedo decir es que yo he visto allí el sacramento del amor de Dios a la comunidad, en el amor de esas parejas. Eso sí te lo puedo decir. ¿Qué pasa? Que como no tienen experiencia, no han hablado nunca con una persona homosexual y menos con parejas, y solo tienen los documentos, pues ese es el problema. Cuando ahí creo que tenemos que hacer una labor de ayudar a comprender esas cosas, entre todos intentar comprender. Un anexo. Viene a cuento el libro de Job. ¿Os suena, no? El libro de Job. Es probable que no lo hayáis leído, pero os recomiendo que lo leáis. Bueno, no es que es un poco complicado, pero es interesantísimo. El libro de Job se escribió durante mucho tiempo, o sea, no se escribe de golpe. El original es la introducción y el final, que están en prosa. Y luego todo el interior está en verso. Es muy interesante. Entonces, básicamente son diálogos de 3, digamos, amigos de Job. Hay amistades que matan, amores que matan. 3 amigos y el diálogo de Job con ellos, el diálogo de Job con Dios mismo, y bueno, es muy interesante todo él. Pero ¿por qué es interesante? Porque esos 3 amigos son los que defienden la teología oficial de la época del redactor sacerdotal. ¿Sí? La doctrina oficial. A ti te pasa eso, tal, por tanto, sacan conclusiones.
a partir de documentos, digamos, ¿no? Los documentos oficiales, sería la doctrina oficial. Y el libro de Job es una desautorización de esa doctrina oficial. Es, por tanto, un libro muy crítico, interesantísimo. Pues bien, eso es de allá, más o menos por el año 400, para que os hagáis una idea, antes de Cristo. Por lo tanto, estamos hablando antes de la época helénica, al final del dominio persa. Hay un libro interesantísimo, os lo recomiendo, que además se entiende muy bien, que habla de Job y Coelet, de Bruno Mangione. Bruno Mangione es un gran biblista italiano, interesantísimo. Y yo saco un párrafo que os lo leo porque está muy bien. Viene al caso. Sus discursos de los amigos llegan con un bagaje de evidencias y certezas. Conocen ya por anticipado el sentido del sufrimiento de Job. Para ellos el sufrimiento de Job se reduce al caso general. Poseen demasiado la verdad como para correr el riesgo de buscarla aún. Repito, poseen demasiado la verdad como para correr el riesgo de buscarla aún. En vez de ponerse al lado de Job y comprender su sufrimiento, el de un Job desesperado frente a Dios, se ponen enseguida al lado de Dios y pretenden hablar a Job en su nombre. Los designios de Dios. Comprendemos muy bien la lacerante respuesta de Job. Aquí la tenéis resumida. Vosotros no sois más que charlatanes, curanderos todos de quimeras. Oh, si os callarais la boca, sería eso vuestra sabiduría. Máximas de ceniza son vuestras sentencias, vuestras réplicas son réplicas de arcilla. Dejad de hablarme, porque voy a hablar yo. Venga lo que viniere. Os hago un resumen. Durísimo. Contar la teología oficial, contar los documentos oficiales. Ahora os voy a hablar de ese Ireneo, y veréis por qué. Es uno de los grandes padres de la Iglesia y uno de los grandes teólogos. Le tengo un cariño muy especial. Ese escribió mucho, sobre todo sus tratados adversus hereses, o sea, contra los herejes, arrianismo y todo esto. Y claro, tuvo que ir afirmando, o sea, son auténticos libros de teología, son fantásticos. Bueno, entonces, un gran santo, un gran teólogo, explicaba el misterio de Dios hablando de las dos manos del Padre. La mano del Hijo, la misión del Hijo, que se encarnó en una humanidad concreta, la de Jesús. Antes os hablaba del primer sacramento, ¿no? La humanidad de Jesús, que pasó por el mundo haciendo el bien, que murió en cruz y fue glorificado por el Padre. Y la mano del Espíritu, la misión del Espíritu, que no se encarnó en una humanidad concreta, sino que se manifiesta a través de personas, circunstancias, colectivos, en el silencio de la oración. Un lugar privilegiado de su manifestación a lo largo de los siglos ha sido en el clamor de los pobres y de los marginados. Un clamor que llega directamente a oídos del Padre, como en el caso de los israelitas, cuando el Dios de los padres dice a Moisés que el clamor de sus hermanos esclavizados ha llegado hasta él. Es el grito del Espíritu que sale de los pobres y de los marginados. Es la voz del Espíritu. Cuando este clamor se da, la Iglesia tiene que estar muy atenta para no rechazar al Espíritu. El clamor silenciado secularmente del colectivo que hoy conocemos como LGTBI siempre ha llegado a oídos del Padre, pero no ha sido escuchado por la Iglesia jerárquica.
Hoy en día ese clamor resuena con más fuerza si cabe. La Iglesia no puede hacer el sordo. No puede porque es el clamor del Espíritu. Y al Espíritu no se le acalla con un responsum como el de la CDC. La Iglesia, ya sé que lo sabéis, pero conviene decirlo, no se identifica de forma reductiva a la jerarquía. La Iglesia es el pueblo de Dios, el Vaticano II. Por tanto, nos compete a todos oír el clamor, el grito del Espíritu y actuar en consecuencia desde todos los ámbitos. Al laicado le compete liderar los pasos para un cambio profundo de sentir y de pensar al respecto. ¿Y por qué digo los laicos? Porque todos los especialistas que pueden incidir en crear opinión están entre vosotros. Psiquiatras, psicólogos, médicos de familia, pedagogos, biólogos, están entre vosotros. Vosotros sois la Iglesia, somos. Entonces, entre todos, con mucho cariño, pero con mucho rigor científico, tenemos que generar opinión. ¿Por qué? Porque tenemos que dar respuesta a la mano del Espíritu, al clamor del Espíritu. No podemos pasar de largo. Igual que no podemos pasar de largo respecto al clamor del Espíritu en todas estas personas que intentan entrar en Europa y no las queremos acoger. Es el mismo clamor del Espíritu. O sea, donde más chilla, donde más suena el Espíritu, es siempre en los colectivos marginados. Si la Iglesia tiene algún sentido, es para acoger la voz del Espíritu, no para generar marginación. Esto que os digo es muy serio y es cosa de todos, es cosa de todos. Yo hago una propuesta de bendición que se puede usar tanto en matrimonios heterosexuales como homosexuales, pero ya recogiendo esa idea que os decía, bendecir a la pareja, invocando al Espíritu, y luego la bendición, la veraca, por parte de los que... El otro día que estaba en Pamplona, el director del Centro Loyola se va a casar un día de estos, y dice, ostras, voy a hacer esta veraca en mi boda porque me parece una idea genial, voy a adoptar esto, este es un modelo, podrían ser otros. Este podría ser la del que preside la comunidad en ese momento. Pidamos, hermanos, la bendición de Dios sobre tal y tal, para que Él, que ya hace años les llamó a vivir en amor y a formar una familia, les proteja con su ayuda. Padre Santo, origen del amor, que nos has querido manifestar cómo es tu amor hacia nosotros y aún más cómo Cristo ama a su Iglesia en el amor de la pareja humana, mira con afecto y ternura a tal y tal que hoy celebran su amor y fidelidad y manifiestan en medio de la comunidad su deseo de caminar juntos para formar una familia. Que tu bendición, Señor, descienda sobre ellos y que la fuerza de tu Espíritu, la epíclesis, la fuerza de tu Espíritu, llene sus corazones para que ambos, con los hijos que les concedas, en el gozo de la mutua donación personal, puedan vivir con plenitud la vocación cristiana a la que les has llamado. Las parejas homosexuales, la mayoría adoptan, o bien por inseminación artificial si son mujeres y tienen hijos. Por tanto, hablamos de... Se puede matizar lo que queráis. Yo estaba hablando en ese obispo, le decía, es que claro, el tema de la fecundidad no es un tema biológico. Imagínate la cantidad de parejas que no pueden tener hijos, ya no han cogido hijos. No es una auténtica paternidad, no es una auténtica... ¿no? Pues ahí estamos. Sigo. Que te alaben, Señor, en las alegrías y te busquen en los momentos difíciles, que en medio de los afanes de la vida experimenten siempre tu consuelo y que con su manera de vivir transmitan a todo el mundo el sentido de la vida como testigos de tu amor en medio del mundo. Todo esto, Padre, te lo pedimos por Cristo Jesús, Señor nuestro.
Este podría ser, ¿veis?, un modelo de bendición que recoge todos estos aspectos que yo os comentaba. Y, por supuesto, una bendición a la pareja. Eso puede ser para parejas heterosexuales o homosexuales. ¿Son equiparables? Como decía ese obispo, no son equiparables. Y no quiere usted. No, le trataba de todo, como os digo, mira, no sé si son equiparables o no, pero son y están ahí. Y son expresión y son sacramento del amor. Por lo tanto, ¿qué quieres que te diga? Vamos a negar esa realidad. Y luego la bendición de ascendente, que pienso que bueno, yo los matrimonios que he celebrado yo lo he hecho, y a las parejas les gusta. Es muy bonito, ¿no?, que la pareja pueda manifestar esa bendición, esta acción de gracias. Pues así, no sé si se ve, si no. Padre de Jesús y Padre nuestro, movidos, movidas por la fuerza de tu Espíritu, reconociendo que el amor que nos une desciende de ti, Dios del amor, te damos gracias por tu llamada a realizar nuestra vida y nuestro seguimiento de Jesús desde ese amor y desde el deseo de mutua fidelidad. Concédenos la ilusión y la fuerza para formar una familia y para llevarla adelante, sean cuales sean las circunstancias de la vida. Te ofrecemos ya desde ahora todo ese amor que nos une y que hemos recibido de tu bondad. Que nuestra casa esté siempre abierta a aquellos que más lo necesiten. Que sea un espacio de acogida para que tu Espíritu siempre esté en ella con nuestra familia. Gracias, Señor, te damos gracias. Esa sería la propuesta de bendición.